Muy buenos días, bienvenido a la Unión de Autónomos de Andalucía. Comenzamos este nuevo programa dirigido por Pepe Galván. Muy buenos días, Pepe. Hola, muy buenos días, Manu y audiencia. Bueno, vamos a comenzar este programa tratando sobre las impresiones de los resultados electorales en estas elecciones municipales. Pepe, cuéntanos, ¿qué impresiones tiene? Bueno, las impresiones están aún calientes, ¿no? Lógicamente, pues la dispersidad en cuanto a los grupos políticos ha hecho, lógicamente, que hay una, digamos, emulsión del voto. Hay claramente dos frentes, si me lo permite, un frente de derechas, por decirlo así, y un frente de izquierda, pero lógicamente como decimos, con esa dispersión tanto en el uno como en el otro, que bueno, entendemos que es lo lógico dentro de una corriente democrática. Es decir, creo que vamos a ver cómo los políticos y políticas se ven obligados a dialogar, se ven obligados a pactar, y entendemos que en esa disparidad de ideas que puede salir dentro de los grupos políticos, pues nos veamos beneficiados pues nuestra autonomía en general y los autónomos en particular. Estamos nuevamente frente a un gobierno socialista, otros 4 años aquí en Sevilla. ¿Cómo afecta esto a los autónomos? Bueno, pues esperemos que bien, como con cualquier otro gobierno. Es decir, nosotros los autónomos y las autónomas no queremos ponerle colores políticos a nuestra, digamos, a nuestra rentabilidad en cuanto a nuestras líneas de negocio. Entendemos que tanto los unos como los otros, quizás por corrientes distintas o movidos por otro tipo de intereses, pero en definitiva a lo que optamos nosotros, con independencia del color político que tengamos, bien en Sevilla capital, bien en la propia provincia, en nuestra autonomía, incluso en el Estado en general, nosotros tenemos unas líneas básicas y unas líneas de reivindicación que vamos a intentar que sean escuchadas con independencia del color político. Pero sí que es cierto que hoy por hoy, por suerte, y creo que modestamente decirlo, fruto de la presión que venimos ejerciendo desde la Unión de Autónomos, por decirlo de forma cariñosa, no se salva a nadie. Pero viendo, aparte de los colores políticos, ¿cómo afecta a los autónomos las medidas de cada partido? Bueno, pues según hemos estado observando en los distintos programas electorales, todos son buenos intereses, todos son buenas frases, todos son buenos discursos a favor de lo que es del mundo del emprendimiento. Quizás tendríamos que recalcar, y así lo venimos reivindicando desde nuestra organización, una puesta en firme y una puesta en valor sobre dos cuestiones fundamentales. Unas irían encaminadas al relevo generacional, es decir, ayudar a aquellos autónomos que están, digamos, vislumbrando, por suerte, su pronta jubilación, y sus negocios, en muchos casos, sus líneas de negocio se ven abocados al cierre. Aquí venimos reivindicándolo concretamente en la capital de Sevilla, esa idea de ayuda al relevo generacional y, por supuesto, una ayuda a la consolidación. Estamos viendo cómo se aplican políticas en favor del nuevo emprendedor, startups, la creación de nuevas líneas de negocio, a la cual bajo ningún concepto vamos nunca a oponernos, pero no podemos olvidarnos, por decirlo de alguna manera y que de forma cariñosa, de nuestros mayores, ¿no? De nuestros mayores autónomos y autónomas que, arrastrados por lógicamente todo lo que es la corriente moderna en sistemas de, pues sin irnos más lejos, los compañeros y compañeras de comercio, pues viendo cómo esa transformación digital en la venta online se está produciendo en este sector en concreto, al igual que otros que se ven arrastrados por el mismo, y viendo pues un poco la jauría, la jungla en la que nos estamos viendo inmersos los propios usuarios a la hora de hacer las compras. Creo que esa eliminación o esa ayuda a la eliminación de la brecha digital y por lo tanto a la vertebración de sectores tan importantes como puede ser el comercio e incluso el turismo, si me apura, por aquello de las plataformas de venta online en este sector, pues creo que a nuestros autónomos y autónomas consolidados les sería de bueno pues echarle una ayuda en ese sentido, que dicho sea de paso, prácticamente todos los partidos políticos van en esa línea. Ahora hay que pasar lógicamente a conclusiones reales. ¿Cómo se valoran los primeros 100 días de gobierno desde Guatae? Bueno, pues desde Guatae seguimos con cierta expectación, lógicamente, aquello que pueda haber de movimientos en favor del mundo del emprendimiento, del sector de los autónomos y autónomas.
En primera instancia valoramos de forma muy positiva que la Consejería pues tuviera a bien el poner en mayúsculas la Consejería de Empleo y Trabajo Autónomo. Es decir, eso ya nos alumbraba un camino de atención exquisita, por decirlo así, hacia nuestros autónomos y autónomas. En las distintas conversaciones que estamos manteniendo, tanto con la propia consejera como con la nueva directora, Susana Romero, la verdad es que he de decir que las noticias son optimistas, ¿no? Estamos trabajando de forma conjunta, o al menos lo digo de forma modesta, en lo que a nosotros nos corresponde, para lo que puede ser una nueva convocatoria de orden de incentivos para los autónomos. Van en la línea, sí que es cierto, digamos el aumento de las ayudas más allá de la tarifa plana. Nosotros queremos ir un paso más allá, o varios, si la Consejería así nos lo permite, es decir, ayudas a ese relevo general que antes comentaba, ayudas directas a sectores privilegiados pero desfavorecidos, como puede ser el sector de los artesanos o comercio ambulante, amén de otros muchos que estamos tocando, como puede ser infraestructura, el tema de la construcción, transporte, startups, en fin. Tenemos una serie de competencias, por decirlo de alguna manera, que asumir, de retos que asumir y demostrarlo al nuevo gobierno, pero en líneas generales yo le pondría un 7,5, si me lo permite. ¿Se ha notado el cambio en el mundo rural respecto a los autónomos? Bueno, Andalucía en ese sentido es una privilegiada, teniendo en cuenta que la agricultura juega un papel muy importante en nuestra geografía, teniendo en cuenta que esa pujanza de la agricultura, no sin problemas lógicamente, pues digamos de alguna manera ha asentado la población al territorio, ha mantenido puestos de trabajo, ha generado posibilidades de negocio en torno al sector agroalimentario, como pueda ser pues el sector de la manufacturación, lógicamente, el sector del comercio, en definitiva todo lo que sea pues esa población y la fijación de esa población al territorio, aunque hay mucho que andar, lógicamente, pues va a beneficiar a nuestros autónomos. Como dato, te puedo decir que uno de los sectores que más destrucción se está viendo, que está soportando en los últimos años, es el sector del comercio, el comercio tradicional, el comercio de cercanía. Bueno, pues este sector del comercio en el medio rural, ayudado y apoyado esencialmente por el sector femenino, es decir, autónomas, no voy a presumir o no vamos a presumir de que estemos entrando en una etapa de crecimiento, pero sí al menos de no destrucción del comercio. Es decir, se sostiene, aunque a duras penas hemos de decirlo, no podemos ser especialmente optimistas, pero se sostiene este sector del comercio en el medio rural. Pepe, háblanos de las reivindicaciones de UGT Andalucía y hasta dónde tenéis previsto llegar. Bueno, hasta el infinito y más allá, ¿no? Se suele decir. Reivindicaciones, hombre, esencialmente todo podría resumirse, porque tampoco quiero extenderme demasiado. La Unión de Autónomos viene siendo muy reivindicativa en estos últimos años. Estuvimos con campañas de las 5 del autónomo, estuvimos con campañas en cuanto a representación y representatividad de un autónomo, un voto. Creo que somos constantes en nuestras reivindicaciones, pero por, digamos, fijar para que se vean cuál es la globalidad de nuestras reivindicaciones, básicamente sin tener que entrar en sectores, nosotros exigimos, procuramos y buscaremos en esta nueva singladura que tanto a nivel autonómico como a nivel nacional se está imponiendo, una convergencia entre los distintos regímenes que tenemos en la actualidad. Es decir, queremos igualdad de derechos laborales, esencialmente en general, con el régimen, valga la redundancia, con el régimen general. Es decir, equipararnos de alguna manera, como ya viene reflejado en el famoso Pacto de Toledo, esa convergencia entre regímenes. No entendemos que tenga que seguir existiendo en pleno siglo XXI una diferencia en cuanto a jubilación entre el más básico de los jubilados, y lo digo con muchísimo cariño y respeto, con respecto a nuestros autónomos, de casi prácticamente 450 euros mensuales. No lo vemos
bajo ningún concepto lógico. Eso si hablamos de la parte masculina. En la parte femenina, pues incluso la brecha se acrecienta, ¿no? Es en materia de jubilación. En materia de cotizaciones, te podría decir que seguimos en la misma línea reivindicativa que hace prácticamente 4 años. Es decir, cotización por ingresos reales. Tenemos datos que avalan esta reivindicación. De hecho, he de decir que la Unión de Autónomos, UATAE Andalucía y UATAE Nacional, por supuesto, ha sido pionera en esta reivindicación, y estamos viendo cómo ya no solo grupos políticos, sino la sociedad civil en general y sindicatos mayoritarios nos están apoyando, incluso a duras penas, alguna que otra patronal nos está apoyando en lo que para nosotros sería una línea roja a no traspasar más allá de 2019, cotización por ingresos reales. Pero te resumo, Manu, es la convergencia entre los dos regímenes, entre el régimen general y el régimen de autónomos, nuestro reto, lo que nos llevaría a un verdadero empoderamiento del sector del autónomo. Háblanos ahora un poco de la actualidad de autónomos, lo que son cotizaciones por ingresos reales, la ley nueva de los horarios, los incentivos. Bueno, pues empecemos, si te parece, ya que el tema de cotizaciones reales, te digo que que tenemos estudios que así lo avalan. Cualquiera que tenga interés en saber con detalles, porque haría de esto un poco tedioso la entrevista. Es decir, nosotros apostamos en general por esa cotización por ingresos reales y hemos elaborado un proyecto, tenemos elaborado un estudio que cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera de los oyentes, puede acudir a nuestra página web, uataeandalucia.org, y ver por qué nosotros establecemos ese sistema de cotización que nos vería bastante beneficiado. Y en esa línea, pues comento el revuelo, ¿no?, que se ha montado con el tema de la obligatoriedad para todos los trabajadores y trabajadoras de los distintos sectores de tener que firmar en los centros de trabajo. Yo, con todo mi respeto, he de decir que me parece que es algo que llega muy tarde. Haría la tacha de anacrónica, haría la tacha de que hace que es una vuelta hacia atrás en el mundo laboral. Yo considero que esa vuelta hacia atrás o ese anacronismo se produce porque ha llegado muy tarde. Es algo que tendría que venir impuesta o tendría que estar impuesta tiempo a. Puede ocasionar algún tipo de distorsión, lo que sí es cierto, y entendemos modestamente, que nuestros autónomos y autónomas que en la actualidad tienen asalariados, he de decir que no estamos viendo ningún tipo de distorsión. Existen distintas modalidades hoy por hoy de trabajo, que duda cabe, son cambiantes. Está pues desde el teletrabajo a prácticamente sectores que no tienen un domicilio fijo en el cual poder fichar, pero las tecnologías, todo apunta a que lógicamente pues ese fichaje pues lo podamos hacer, lo podamos desarrollar desde distintas modalidades. De hecho, nuestra organización está estudiando la posibilidad de lanzar, no más allá del mes de septiembre, estamos en proceso de adjudicación y de estudio, lo que sería una APP, llamémosle universal, una APP que van a poder utilizar todos nuestros autónomos y autónomas que en la actualidad tengan trabajadores o tengan en un futuro, y ojalá sea así, pues de poder utilizar en cualquier tipo de modalidad de trabajo, utilizar nuestra APP, que para todos ellos va a ser gratuita, y ya lo lanzo para aquellos que estén haciendo previsiones de una futura inversión, que si lo desean, UATAE más temprano que tarde pues va a lanzar esa APP, en la cual pues vamos a plasmar, entre otras cuestiones fundamentales para nuestra organización, pero básicamente va a estar dirigida a esos empleadores para sus trabajadores puedan fichar. Me comentabas algo también, bueno, si quieres que... Respecto a este tema que estamos, porque nos habían preguntado también ya uno de nuestros oyentes, que si estarán obligados los autónomos a fichar en su jornada laboral. Está claro que ya deja claro que los autónomos no, pero sí sus empleados, ¿verdad? Efectivamente, los autónomos hoy por hoy no tienen esa obligatoriedad, pero lógicamente sí sus empleados, como cualquier otra empresa, como cualquier otro centro de trabajo. Vale, hablamos de los incentivos. Uh-huh. Bueno, a nosotros nos gustaría dejar de hablar de incentivos.
Te lo digo con total sinceridad y me gustaría ser muy claro en esto, o al menos dejar de hablar de tantos incentivos. Queremos ir al incentivo básico para nosotros, que sería pues una protección laboral mucho más amplia de lo que actualmente tenemos, y sería volver a lo que hemos comentado antes de una cotización por ingresos reales. Creo que esa cotización por ingresos reales eliminaría o daría posibilidades para eliminar muchas órdenes de incentivos, que entiendo que se lanzan de forma positiva y entendiendo que lo único que quieren es lógicamente ayudar a nuestro sector, pero los grandes conocedores, y lo digo con cierta modestia, de nuestro sector, es decir, nosotros, las organizaciones, entendemos que incentivar no está mal. Llevamos unos 25 30 años incentivando, y no es precisamente el incentivo quien saca a nuestro RETA del pozo, por decirlo de alguna manera. Es decir, no se atenúan nuestras reivindicaciones simplemente por el mero hecho de establecer órdenes de incentivos que, repito, llevarán todo el viso de, ser eso, positivas para nuestro sector. Te doy básicamente un dato. En 2018 hubo una media diaria de 270 nuevas altas en nuestro régimen. Diarias. Pero esas 270 nuevas altas diarias venían acompañadas de 211 bajas también diarias. Lo cual nos dice que en muchos casos los incentivos no son tales incentivos, no llegan a consolidar nuestro sector, que es lo que nosotros procuramos. Simplemente un dato por no aburrir a nuestros oyentes: el 12,89%, prácticamente el 13% de los autónomos que han accedido a la tarifa plana desaparecen en un año. Nosotros no queremos criminalizar esa tarifa plana, aunque así se nos acusa de ello. Pero bueno, levantamos la cabeza bien alto y diciendo que efectivamente no queremos criminalizarla, pero que no estamos totalmente de acuerdo con la misma. Y no estamos totalmente de acuerdo con la misma porque queremos una reivindicación mayor. Creemos que desde 2013 para acá la tarifa plana ha hecho su función, se han demostrado pues cuáles son las capacidades y las cualidades de esa tarifa plana. Entiendo que ayudar a los nuevos emprendedores, entiendo que ayudar a las nuevas líneas de negocio de todos nuestros autónomos y autónomas que pretenden posicionarse en el mercado laboral, pero lógicamente en un año, en 2 años, para un mercado tan cambiante como el que soportamos en nuestra nación, en nuestra comunidad, incluso en la provincia, incluso en la propia capital, en Sevilla, es insuficiente. Y entendemos que para no tenerle que dar más vueltas, repito, a esa orden de incentivos, vamos a creernos que la cotización por ingresos reales es el mayor incentivo y la mayor garantía de éxito que puede tener hoy por hoy nuestro sector. Así es, Pepe, porque vamos a poner un ejemplo real. Por ejemplo, tenemos a un autónomo que decide poner un pequeño negocio y pasa su primer año de incentivos, pero resulta que los ingresos que tiene son apenas para poder pagar la cuota de autónomo. Termina el año, se le acaban los incentivos y esa persona no puede seguir dada de alta como autónomo porque no puede pagarlo, pero quiere seguir llevando su negocio. Esto también sería un problema para... Claro, estamos viendo cosas muy rocambolescas en el tema de la tarifa plana. A nosotros nos llegan, es decir, nosotros que palpamos la calle, muchos de nosotros somos autónomos, yo llevo 25 años de autónomos, conocemos el sector, en fin, lo digo con humildad, pero conocemos el sector bastante bien. Como digo, pues estamos en la calle, visitamos poblaciones, visitamos capitales de provincia, visitamos autónomos en general, visitamos barrios, visitamos distritos y nos encontramos con anécdotas muy variopintas, ¿no? Es decir, como aquel matrimonio que uno agota la tarifa plana y para poderse mantener en esa línea de negocio que han creado es la pareja quien uno causa baja y el otro causa alta para poder al menos mantener la actividad legal. En otros casos ni siquiera se mantiene la actividad legal, pasa a ser una actividad en economía sumergida porque, bueno, ese año o ese 2 años de tarifa plana o de incentivos a la cotización, pues le ha dado pie a, bueno, pues conocer un poco el sector, tener ciertos clientes y, como tú bien dices, no se llega a una base mínima o a un ingreso mínimo efectivamente de ingresos para poder hacer frente a la cotización, digamos, al marco tipo de cotización que se está marcando, que hoy por hoy está en torno a los 283
euros en el autónomo físico, y si hablamos pues de autónomos societarios se va por encima casi está en torno a los 400 euros, pues lógicamente pues se ven abocados a buscar subterfugios en el mercado laboral, que más temprano que tarde lógicamente se van a ver abocados a la extinción de la línea de empleo o a una competencia absolutamente desleal para compañeros y compañeras de su propio sector, ¿no? Nos comentan por aquí también si estáis de acuerdo con la cuota de autónomos, que si debería ser proporcional a los ingresos del trabajador. Sí, efectivamente, es lo que venimos apuntando, es decir, cotización por ingresos reales. Por eso digo que, por no ser pesado y establecer, pues digamos, entre 7 y 10 cuotas fundamentales que nosotros estableceríamos en las bases de cotización, os puedo dar una pincelada desde la primera hasta la última, por decirlo así, y es decir, aquellos, desde nuestro punto de vista y según nuestro modesto estudio que hemos realizado, digamos, basándonos en datos de la Seguridad Social y de la Agencia Tributaria, según las cotizaciones las declaraciones, de IRPF, entendemos de que aquellas líneas de negocio, aquellos autónomos y autónomas que no lleguen al salario mínimo interprofesional, pues podrían optar al pago de una cuota aproximadamente del 50%. Es decir, estaríamos hablando de pagar la mitad de esos 283 de cuota básica, por decirlo así, que tenemos en la actualidad. Hay partidos y grupos políticos, hay agentes sociales que opinan que, bueno, digamos que habría que establecer una cuota cero para aquellos que no lleguen al salario mínimo interprofesional. Es que esa pregunta sí la teníamos aquí precisamente, porque nos pregunta si sería una medida positiva pagar la cuota de autónomo solo cuando los ingresos del trabajador o trabajadora sobrepasen el salario mínimo interprofesional. Bueno, nosotros entendemos, la Unión de Autónomos entiende que no. Pagar, tenemos que tener la obligación de pagar. Todos tenemos que sentirnos contribuyentes de un Estado que lo que intenta es buscar, digamos, un régimen de tributación solidario, y que efectivamente tendríamos que ir en función de esos ingresos. En el momento que haya un ingreso, debe de haber una contrapartida. Así se establece en el régimen general. Estamos hablando de convergencia con el régimen general. Tampoco queremos que se criminalice el sector. Yo no creo que la sociedad civil en general, que la sociedad entendiera que los autónomos no debieran de pagar cuota. Me parecería un cambio especialmente llamativo y un cambio sumamente radical. Entendemos que los pagos han de hacerse en las cuantías. Nosotros, como te estaba comentando hace un momento, nosotros establecemos una serie de bases mínimas de cotización en base a ese estudio que hemos desarrollado, pero no es la panacea. Es decir, no tenemos por qué llevar razón al 100%, ni pretendemos llevar esa razón al 100%, pero sí que tomen como referencia en lo que modestamente creo que hemos venido desarrollando. Pero el pago de cuota cero no creo ni tan siquiera que de alguna manera satisfaciera a nuestros autónomos y autónomas. Nos preguntan también que por qué los autónomos están obligados a pagar el IVA incluso antes de cobrar las facturas pertinentes. Bueno, porque la ley tributaria así lo establece. Aquí hay un calendario tributario que se lleva establecido desde tiempo A, que cada 3 meses pues tenemos que hacer nuestras declaraciones de impuestos, y en ellos pues tenemos que hacer frente a las facturas que hayamos emitido y que la agencia tributaria entiende que se han cobrado. Lógicamente eso no es así, existe la posibilidad de entrar en un régimen fiscal un tanto, digamos, más llamativo y algo distinto, que sería la caja, no recuerdo el nombre, fíjate, pero la caja fiscal o algo así, pero parece ser que genera muchísimas controversias y a la larga pues tienes que hacer frente a ella sí o sí, y se establece un periodo fin de pago que es ineludible. ¿Cuál sería, digamos, pues la garantía de que nuestros autónomos pudieran hacer frente a esa facturación con IVA una vez que se haya recibido el pago? Pues bueno, pues que existiera, por decirlo de alguna manera, una trazabilidad entre la factura y el pago. Es decir, que tuviéramos la posibilidad dentro del año de tributación, o si me apuras, dentro quizás, dependiendo un poco del sector, de los 2-3 años siguientes a la tributación, de demostrar efectivamente, y hoy por hoy
prácticamente existe una obligatoriedad de que las fórmulas de pago en efectivo no sean posibles a partir, si no mal no recuerdo, de los 2.300 euros, con lo cual tendríamos una garantía de demostrar fielmente cuándo se ha hecho efectivo el cobro de esa factura, con lo cual pues lo único que le estaríamos diciendo a la agencia tributaria es que por favor le demos una patada para adelante, por decirlo así, si me permitéis la expresión, pues una patada para adelante en la gestión tributaria. Es decir, le queremos decir a la agencia tributaria que efectivamente vamos a hacer frente a la cotización de nuestros impuestos, pero posiblemente no en el segundo ni tercer trimestre, sino allí cuando hayamos percibido el cobro de esa factura, que podemos demostrar esa trazabilidad pues perfectamente con la transacción económica que se haya facturado, hablando en plata, vía transferencia, es decir, anexaremos a nuestra factura el cobro de la misma a través de un extracto bancario, por ejemplo, o de cualquier otro régimen establecido legalmente. Pepe, ¿los autónomos tienen derecho a paro? Los autónomos tienen derecho a paro. Lo que pasa es que los autónomos no cobran el paro. Es decir, tenemos el derecho, pero no la virtud. Aunque también he de decir que a partir de la última reforma que se orquestó, una reforma pequeñita, una reforma muy aplaudida por algunas organizaciones y muy denostada por la nuestra. De hecho, hemos de decir que hasta última hora estábamos levantándonos y sentándonos de la mesa de negociación porque no estábamos en absoluto de acuerdo con aquello que se quería firmar, con aquello que se quería culminar, que básicamente pues era el reconocimiento de enfermedades laborales desde el minuto 1 en cuanto al cobro, posibilidad de exención de la cuota de autónomos a partir del día 61 de una baja prolongada por enfermedad o por accidente laboral, y de la cotización obligada, que ya venía nuestra organización así reivindicándolo tiempo A, que era de la cotización obligada dentro de la cuota de pago del desempleo y la formación. Pero ahí se quería quedar la negociación y nosotros nos oponíamos frontalmente. Que quisimos, así le arrancamos a la ministra Magdalena, le arrancamos la cotización por ingresos reales. Queríamos un calendario para aprobar esa cotización por ingresos reales. Dicho esto, es decir que a partir de ese momento parece ser que efectivamente el cobro del desempleo pues es un pago ya obligado, hoy por hoy es un pago obligado, pero no sabemos aún si efectivamente ese cobro del desempleo va a ser efectivo. De hecho, y permíteme extenderme brevemente, pero tengo que decirlo, había una distorsión en la cual nosotros tampoco entendíamos que tuviera que ser así, es decir, porque quien hoy por hoy aprueba que un autónomo o autónoma pueda cobrar el desempleo son las mutuas. Nosotros no entendemos por qué, pero no obstante, y como nos oponíamos frontalmente a que fueran las mutuas y no, pues como cualquier orden de desempleo recayera sobre el INEM, se nos prometió la creación, digamos, de una mesa de resolución de conflictos en aquellos casos en que en que el autónomo o autónoma no estuviera de acuerdo con la resolución que le había afectado la mutua en cuanto a cobro del desempleo. Y es decir que nuestra organización a día de hoy está presente en todas las mesas de resolución de conflictos que se han creado a través de la Seguridad Social. Nos parece un paso hacia adelante. Se han establecido en todas las provincias españolas mesas de resolución de conflictos. Nos parece un paso importante, pero entendemos de que ese cobro por desempleo no es la panacea. Está bien, sobre todo va a favorecer la segunda oportunidad de nuestros autónomos y autónomas, pero también está bien, de decirlo, que se ha aumentado los meses de cobro prácticamente no, se ha igualado lo que en la actualidad un autónomo puede cobrar por desempleo a lo que cobra un trabajador en el régimen general, los periodos, no las cuantías, lógicamente, sino los periodos de cobro, pero sin decir que es una cuestión menor, que no lo es, y bienvenida sea. Yo creo que nuestros autónomos y autónomas, por suerte, cuando abren una línea de negocio no piensan en el desempleo. Lo digo por aquellos que en algún momento pues utilizan el que los autónomos puedan cobrar el paro como una medida de pillaje. Nada más lejos de la realidad. Todavía no tenemos datos, lógicamente no ha pasado el periodo obligatorio de cotización para ver
cuántos solicitantes por desempleo, autónomos solicitantes del desempleo, efectivamente se ha remitido a esa fórmula de subsidio. Pero te he de decir, por último, sin querer extenderme más, que los últimos datos que manejábamos en 2018, aproximadamente de cada 1.000 solicitantes, pues se concedían 10 ayudas. Es decir, que no es la panacea al desempleo, pero bienvenida sea por otro lado. Pepe, háblanos un poco para conocer mejor Huataay Andalucía, háblanos de sus cursos, las actividades que van planteando día a día. Vale, perdón. Huataay Andalucía, la Unión de Autónomos, pues lo que buscamos, ayer concretamente estuvimos reunidos con representantes de comercio de Sevilla y la provincia. Justo hace 4 o 5 días estuvimos reunidos también, y ahora veréis por qué digo esto, con representantes de artesanos de Córdoba y la provincia. Concretamente tuvimos el gran placer de visitar los artesanos de la Rambla y los artesanos del Zoco en plena capital. Y nos comentaban, bueno, y si Huataay Andalucía en defensa del trabajo autónomo y tal, pero ¿cuál es vuestra cartera de servicios? Digo, pues no tenemos una cartera de servicios, sinceramente. Nosotros, ¿qué es lo que necesita el sector? ¿Qué es lo que necesita un autónomo? ¿Qué es lo que necesita una provincia? ¿Qué es lo que necesita una región? ¿Qué es lo que necesitamos en el panorama nacional? Es un poco ir a puerta fría. Aquello que necesite, requiera el autónomo o autónoma, si está en nuestra mano, pues así le vamos ofreciendo. No obstante, hombre, por no decir de forma exagerada y que se vaya a quedar esa cantidad de Huataay Andalucía no tiene cartera de servicio, pues tenemos la cartera de servicio general, la transversal, la que todo el mundo u otras organizaciones puedan manejar, entiendo, es decir, pues desde la parte de custodia, digamos, laboral, hablamos de protección de datos, podemos hablar incluso con la gente de comercio ambulante. En su día hablamos del gramaje de las bolsas de plástico para que estas tuvieran que cobrarse o no. Es decir, intentamos estar en plena actualidad para intentar solventar todos aquellos problemas y aquellas inquietudes que vayan detectando en el sector, desde lo más variopinto. Es decir, hablamos con el sector transporte, agricultura, turismo, comercio, asistencia social, mujeres, jóvenes, medio rural, capital, distritos, centros comerciales, problemáticas dentro del comercio, pues con los distintos pilares fundamentales de ese comercio, como puedan ser artesanos, comercio ambulante, plazas de abasto o incluso el propio comercio de cercanías, ¿no? Es decir, ahí está nuestra página web. Creo que somos bastante activos en ese sentido, no solamente en la web, en redes sociales. Generamos, como lo que estamos haciendo hoy mismo, esa actividad en los medios, esa actividad en las ondas. Pero repito, que nadie se centre, que nadie se quede en cuál es nuestra cartera de servicios. Nosotros lo que intentamos es digamos que se sientan inclusivos todos los autónomos y autónomas que vengan con la reivindicación, que estimen conveniente y oportuno, y nosotros en nuestro modesto medida, nuestras posibilidades, pues iremos dándole eco o dándole soluciones a aquello que se vaya vertebrando en el sector de los autónomos. Ayer jueves, por ejemplo, tuvisteis una jornada de sensibilización en el Castillo de las Guardas. Uh-huh. Cuéntanos de qué trataba. Bueno, esta jornada de sensibilización en el Castillo de las Guardas está dentro de un programa que anualmente venimos desarrollando con la Diputación de Sevilla, dentro de su organización interna de esta propia Diputación, como es ProDetour, con la cual pues nos une, en este caso, pues la promoción del trabajo autónomo en todas sus vertientes. Y en este caso concreto, o este año en concreto, lo que desarrollamos con ProDetour pues son distintas metodologías de participación en las que podamos de alguna manera pues proyectar problemáticas o cuestiones fundamentales que atañen al sector al mundo del autónomo en general, y si fuera necesario, dependiendo de la comarca, dependiendo de la población, del núcleo poblacional, tocar algún sector determinado. En este caso, pues
tratamos pues temas tan variopintos como la mujer autónoma en el medio rural. Hablamos de los falsos autónomos y los trades, es decir, los autónomos dependientes y los falsos autónomos, que hoy por hoy hemos de decir que proliferan no especialmente en Andalucía, que también los hay, pero proliferan en todo nuestro entorno nacional de una forma masiva, ¿no? Fruto de la pillería a la que se ven abocados por nuestro sistema laboral, algo que también entendemos que podría desaparecer en cuanto tuviéramos la cotización por ingresos reales. No le merecería la pena a un empresario dar de alta a un trabajador en el sistema de autónomos cuando realmente es un trabajador del régimen general. Hablamos lógicamente, efectivamente, de la cotización por ingresos, bonificaciones e incentivos y tarifa plana, entre otros, que se están dando, en este caso, en la provincia de Sevilla, y bueno, hacemos una visión panorámica de la problemática del sector, de nuestro sector, a nivel regional y a nivel nacional. Esto mismo venimos replicando, así lo hicimos en 2018 y lo venimos haciendo en 2019 en todas las provincias andaluzas. El próximo día 14 estamos en Almería, venimos de estar en Guadix, en Granada, pues hace prácticamente 15 días, hemos visitado Córdoba, el viernes estamos en Cádiz, en fin, desde aquí también hacemos un llamamiento a todas las organizaciones y asociaciones, así como cualquier tipo de colectivos vinculados al mundo del emprendimiento que deseen de alguna manera pues que se le dé información presencial, por decirlo así, pues que se animen a solicitarnos algún tipo de jornadas, seminarios, cursos, charlas, ponencias, etcétera, a los cuales estaremos encantadísimos de asistir y encantadísimos de colaborar, incluso pues organizar y gestionar desde nuestra propia organización. Bueno, Pepe, poniendo ya casi el punto y final de este programa, ¿qué se nos puede quedar en el tintero? ¿Qué se nos puede quedar en el tintero? Pues no lo sé, hemos hecho un repaso bastante extenso, si me lo permites, al tema de los... Porque tenía por aquí, sí, pero tampoco quería extenderme el tema de cómo se ve la mujer en el mundo rural, la mujer autónoma. Bueno, sí, quizás hablar de mujeres, hablar de jóvenes, son temas transversales que lo hemos tratado, es decir, creo que todo lo que hemos comentado le afecta muy especialmente a las mujeres, le afecta muy especialmente a los jóvenes. Creo que nuestro discurso es un discurso general, sí que es cierto, aunque dentro de nuestro área de la mujer estamos muy pendientes y siempre intentamos que juegue un papel principal en nuestra organización, como no puede ser de otra manera. Quizás también nos haya faltado hablar del colectivo de inmigrantes, o para un próximo programa comentarlo. Hay algo que nosotros, y esto va muy en la línea del sector de las mujeres, muy en la línea, el 90 y tantos % de las cuidadoras sociales, de las cuidadoras de dependientes, de las cuidadoras de nuestros mayores, especialmente en el medio rural, son mujeres, y gracias a una nueva organización, de nueva creación, Adecuadas, que otro día, si tú no lo permites, pues tendremos la posibilidad de presentártela, que es una asociación andaluza de cuidadoras sociales, pues queremos darle un empujón, queremos darle una visualización y el empoderamiento que se merecen esas mujeres que en muchos casos están abocadas a no participar en el mundo laboral porque tienen otras atenciones un tanto más especiales, por decirlo de alguna manera, como puede ser el cuidado, repito, de nuestros mayores y dependientes. Y por otra parte, es la inclusión en el sistema laboral de estas mujeres, que lógicamente son trabajadoras incansables, no de jornadas, en muchos casos no de jornadas demasiado extensas, pero sí lo suficiente como para no generar beneficios económicos por encima, por ejemplo, del salario mínimo interprofesional. Creo que ahí esa cotización por ingresos reales podría abrir una brecha bastante importante en cuanto a romper con esa economía sumergida, muy ligada también al tema de la inmigración. Creo que esto daría casi para otro programa, Manu, no sé si debo. Efectivamente, no, te lo iba a comentar. Sería interesante traer cualquier plataforma, traer personas inmigrantes también, autónomos, que quieran dar su punto de vista en este programa, o mejor dicho, en el próximo programa de la Unión de Autónomos de Andalucía. Pues mira, Manu, se lo vamos a trasladar mañana a las 11 de la mañana, que tenemos una reunión con representantes inmigrantes de Andalucía,
con Walter Vivancos concretamente, que también lleva una radio importante como es Radio Integración, una radio de carácter latino. Vamos a proponérselo, si te parece, podemos hacer ahí un dueto entre emisoras y hablar de inmigración, hablar de mujer, hablar de medio rural, hablar de jóvenes y, por supuesto, agradecido de que las ondas estén abiertas para la Unión de Autónomos. Pues esperemos tenerlo en el próximo programa. Un placer, Paco. Pepe, perdón. Muchísimas gracias, Manu, sin problema.